evidentemente hacen de que las normativas vayan modificándose, pero bajo un mismo paraguas, bajo un mismo formato, no formato, sino bajo un mismo techo. ¿Sí? El formato va cambiando. Es decir, qué partecita lo componemos ahora, qué parte es lo que sacamos, de acuerdo al criterio de cada viceministro o ministro que esté en el momento, o el equipo que le compone, para que pueda esto ir mejorando, si vale el término. ¿Okay? El criterio fundamental de una preparación de un proyecto justamente surge de hace muchos años atrás, bajo la misma idea, o sea, bajo el mismo criterio, pero modificándose algunos puntos de otros puntos. Como antecedente, antes se preparaban los proyectos formato TESA, que han debido escuchar ustedes, técnico, económico, social y ambiental, TESA. Hoy en día ya no existe ese formato TESA, ¿okay? Ya ha desaparecido, puesto que la ingeniería era lo que tenía muchos problemas, puesto que ese formato, ¿sí? Mucha gente lo oponía a la ingeniería, pedían necesariamente tres alternativas. Y muchos proyectos se trataron de igualar en proyectos de inversión como en proyectos productivos. Entonces, en proyectos de inversión no había mucho problema, ¿sí? Puesto que se aplicaba la normativa de lo que hacemos en ingeniería civil, pero en proyectos productivos no. En proyectos productivos se tenía que presentar la parte de el know-how, si va a decir, no, el detalle de la ingeniería, o sea, de la creatividad de las industrias. Pero no se puede. El fabricante de fábricas o la empresa que produce algo, lo tiene siempre bajo su criterio, a no ser que se adjudique y que alguien le pague para que presente realmente su know-how. Entonces hubo ese problema y mucha gente, evaluadores que insistían de que se presente sí o sí. Entonces ese formato no tuvo mucha repercusión. Obviamente duró unos cuantos años en nuestro medio, pero no tuvo. Y se ha ido modificando como tal. ¿Sí? Dentro de lo que hemos visto ahorita, los programas, los planes de los proyectos que van a ser, salen las obras como tales. Ahora sí que ya arreglé mi computadorita, voy a tratar de compartir pantalla para que... Oh, ahora qué pasó. Bien. ¿Me siguen, verdad? ¿Se puede? Yo creo que sí. En una obra como tal, se un poquitito, dice, se orienta a analizar las diferencias variables que determinan el tamaño, que viene a ser el alcance, y el lugar donde finalmente se ubicará un proyecto, buscando en todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. No voy a entrar en detalle proyectos que se han hecho a nivel nacional en los últimos 10 años, donde evidentemente el tema político es una cosa, que se han ubicado proyectos donde había un calor político muy diferente, y el tamaño del proyecto ha sido totalmente distorsionado. Pero vayamos a la parte correcta, ¿sí? Donde el tamaño hace de que, de acuerdo al mercado que podamos tener, podamos definir. El mercado no siempre es desde el punto de vista productivo, puede ser también desde el punto de vista social. Me refiero, una escuela. No voy a colocar 4 paralelos cuando la población horizonte que tiene esa escuela solamente permite tener un paralelo. Sí. Una parte sanitaria, un hospital, voy a poner un hospital de 4º nivel, cuando solamente necesito un hospital de 2º nivel. ¿Sí? Entonces, el tamaño evidentemente me da el mercado o la población objetivo que vamos a tener ahí.
De ahí justamente dice que el tamaño o alcance de la obra civil se determina a través de lo que se quiere satisfacer, es decir, cubrir la demanda actual y proyectarla de acuerdo con objetivos del proyecto. ¿Cuál va a ser la proyección? Normalmente, normalmente la proyección en obras civiles es para 20 años. O sea, es decir, estoy buscando un objetivo para los siguientes, satisfacer la demanda para los siguientes 20 años. ¿Sí? Evidentemente hay proyectos en los cuales, por su forma de cálculo, hace de que la demanda sea mayor. Me refiero, puentes. No voy a hacer para un periodo de retorno de 20 años. Buscaré un periodo de retorno de 50 o 100 años, es decir, la máxima crecida de aguas para los próximos 100 años, ¿sí? Pero no significa que en 100 años, sabemos que el retorno que podemos tener en aguas puede ser el próximo año, o de aquí 10 años, o de aquí 20 años, o 100 años. Ya, esa crecida extraordinaria que puede tener va a satisfacer eso, ¿sí? Una alcantarilla con una carretera, por ejemplo, sí, buscaremos para los próximos 10 años o 20 años, ¿ok? Pero normalmente, les voy a repetir, lo que hacemos es para satisfacer la demanda para los próximos 20 años, ¿ok? Una escuela, una posta sanitaria, los asfaltos, por ejemplo. Yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿cuál es la vida útil de un asfalto? Ya sea pavimento rígido o pavimento flexible. Les pregunto en este momento a ustedes. Karen me responda. Bien, para pavimentos rígidos se toma en cuenta como vida útil 20 años. Es decir, que para los 20 años se tiene que hacer un mantenimiento correctivo. Y sabemos que pavimentos flexibles es 8 años. A los 8 años se tiene que hacer mantenimiento correctivo. El preventivo es todos los años. Sí, pero me dirán ustedes, pero si estoy proyectando para 20 años normalmente, perfecto. En esos 20 años, si hablamos de un pavimento flexible, significa que tiene que haber por lo menos un recapamiento. ¿Sí? Es decir, a los 10 años tendré que contemplar hacer un recapamiento de un espesor muchísimo menor para que vuelva a tener esas condiciones y vuelva a durar 10 años más o 15 años más aproximadamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con tratamientos superficiales? Simples, dobles, triples, que se utiliza en carreteras y que utiliza bastante en nuestro medio. ¿Sí? Carretera San Andrés, carretera Tolomosa, son tratamientos superficiales. Sabemos ya que es un tratamiento superficial, no vamos a entrar en ese detalle. ¿Cuánto dura? 3 años, 4 años, 5 años, exagerando si fuese un tratamiento triple. ¿Sí? Entonces, a partir de eso se tiene que decir. ¿Por qué? Porque empiezan a haber bacheos. ¿Sí? Carretera San Jacinto, por ejemplo, ustedes van ahorita a la represa, pasan por Tabladita, pero eso de contra mucho más. O sea, ha cumplido su ciclo. No significa que esté mal ejecutado, sino que ha cumplido su ciclo de vida útil. Muy diferente carretera a Patcaya, por ejemplo, donde ya se ha sobrevencido el plazo o la vida útil, ¿sí? En la cual les hago la siguiente pregunta, a ver. Puedo tener una compactación, sabemos que un T180 llega a un 100%, sí, para una capa base de una carretera, sí, ¿ok? O un T99 para ser más ligero, pero normalmente usamos el T180. ¿Puedo tener más del 100% de compactación? No, cuando se consolida, Inge, por los camiones. Sí, puedo llegar a un 104, 105, 108, pero es compañero, por el tráfico. Se va acumulando la energía y voy teniendo una sobrecompactación. ¿Qué significa esto? Que prácticamente se cuarta, se empieza a hacer una superficie tan rígida que no es nada flexible. ¿Cuál es la flexibilidad que nos permite? La porosidad.
no solamente el bitumen que vamos a tener o el asfalto que vamos a tener en la parte superior, sino también las capas que va a contener, ¿sí? Y si eso está muy duro, lo otro flexible, prácticamente la rigidez de la capa base va a salir a la superficie, lo va a cuartear, lo va a partir el asfalto, ¿sí? Tarija Patcaya, por ejemplo, ya tenemos más del 108%. Hay que escarificar todo eso y volver a compactar para llegar a un 100% y volver a asfaltar. O sea, ¿por qué? Porque eso ha sido asfaltado en los años 70. O sea, ya de contra se venció su periodo de vida útil. Entonces ha sido una serie de proyectos, ¿sí? Proyectos de escuelas, por ejemplo, no voy a hacer de 3, 4, 5 pisos cuando solamente voy a utilizar 1 o 2 pisos. ¿Ok? Entonces el tamaño o el alcance lo define básicamente la población objetivo. El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación que van desde una integración al medio nacional o regional, la macro localización, ¿sí? Hasta identificar una zona urbana o rural, que es la microlocalización, para finalmente determinar el sitio preciso, que es el emplazamiento. Y hemos visto, entre otras, la diferencia que existe entre una localización y un emplazamiento, ¿sí? Entonces, si estoy buscando dónde colocar una fábrica, una planta, etcétera, voy a una macro localización. ¿Okay? Si voy a utilizar demandas sociales, vamos a una microlocalización. Ya me refiero, digamos, vamos a decir con el mismo ejemplo, una escuela, una posta, no significa dónde hay la disponibilidad, sino dónde es lo mejor que podemos ubicar. Entonces, ¿quiénes juegan, quiénes participan de esto? De ingeniería, nosotros. O sea, no solamente nos vamos a sentar y decir, me pasa lo que estoy listo. Tenemos, como quien diría, voz y voto para poder opinar y decir, no me parece, ¿sí? Desde el punto de vista del mercado. Otra cosa es que nos pongan una microlocalización y desde el punto de vista técnico de la ingeniería que estamos viendo, ¿sí? Geológicamente no es aceptable porque está en un relleno, puede tener un talud, etcétera, puede tener una zona que es propensa a inundaciones. Entonces, varios factores que hacen que esa localización, que en un momento muchos políticos han definido para emplazar una infraestructura, desde el punto de vista técnico, digamos, no es aceptable, no es satisfactorio, ¿sí? Eso sí, ahí tenemos, se va el doble de la voz y voto. Que se vuelva a buscar otro lugar, se va a poder hacer un emplazamiento de una obra. Hay muchos proyectos a nivel nacional que lamentablemente la parte política se impuso a la parte técnica, pero no es lo correcto. Lo correcto es de que la parte política identifique el lugar, ¿sí? Pero la parte técnica vea su último punto de vista, es decir, ¿es posible o no es posible? No la arquitectura, que es muy diferente, sino la ingeniería, nosotros. O sea, no significa que para todo hay solución, evidentemente para todo. Pero vamos a colocar, por ejemplo, un aire de río donde sabes que va a haber grandes crecidas y esa infraestructura se va a venir abajo. No vamos a construir puentes donde el periodo de todo sea de 20 años, no sabemos que a un año con un dato va a pasar por encima y se lo va a llevar el puente, porque no hay plata, digamos. Varios proyectos han hecho así, sí. Donde la parte política dice, no, nos interesa la innovación, la entrega, cobrar sus comisiones, y para de contar, no me interesa el saldo, ¿no? Y la respuesta perdón la palabra, la respuesta de muchos políticos, no es una tontería, este momento, pero quiero callarme. ¿Para qué han estudiado? Si sos ingeniero, tienes que solucionar. Si sos profesional, tienes que solucionar. Entonces muchos técnicos, muchos colegas, juniors, van a alcaldías pequeñas y tratan de hacer lo mejor que pueden. Pero no pueden decir, no se puede hacer eso, o tienen miedo de perder la pega. ¿Se dan cuenta? Entonces, un ingeniero sí tiene que tener suficiente conocimiento y capacidad. Y todo decir, no se puede. Alcalde, gobernador, lo que sea, no se puede en ese lugar. ¿Qué es lo más complicado? ¿Sí? Ahora, si se puede en ese lugar, donde estamos buscando una escuela, una posta, un puente, un camino, etcétera, perfecto. No tenemos problema. Entonces, la obra como tal,
La microlocalización y el emplazamiento es responsabilidad de los técnicos, es responsabilidad de nosotros. Es decir, ¿es factible o no es factible hacer esa construcción? ¿Ok? Uy, ¿qué he hecho? Me salí. Para el diseño y ejecución de una obra civil se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos, ¿sí? Para tomar esa decisión. La proximidad y disponibilidad de materiales e insumos es muy importante esto. Hay lugares donde evidentemente no podemos darnos ese lujo. Por ejemplo, el sistema de riego, donde muchas veces la obra de toma nos permite definir un lugar, ¿ok? Y tenemos que llevar los materiales. En muchos lugares donde tenemos mucha pizarra, mucha, no existen arenas, por ejemplo, en alta montaña, solamente existen gravas, o la disponibilidad de arenas no siempre es la cantidad adecuada que vamos a tener, tenemos que transportar arena a otro lugar, pero no existe carreteras, ¿sí? No tenemos esa disponibilidad, eso me pasó personalmente en un proyecto, y les comenté varias veces en otras materias, ¿no? Donde tuve que transportar en burro, los cuantos viajes de burrito, etcétera, etcétera, y eso no está contemplado en los costos. En otros lugares, como en Entre Ríos, por ejemplo, ¿okay? Donde tengo que transportar el agua salada. Entonces, sabes que para preparar hormigones no se puede utilizar aguas saladas. Yo tengo que transportar agua que tenga un contenido de sales mucho menor para que el hormigón no se degrade. ¿Okay? Entonces tengo que hacer justamente un recorrido y ver la disponibilidad de materiales que vamos a tener. ¿Sí? Voy a utilizar tres pisos en Escayachi, por ejemplo. ¿Dónde tengo puntales en Escayachi? No tengo la disponibilidad de puntales. Tengo que transportar, evidentemente, están dentro de los gastos generales de una empresa, ¿sí? Como el transporte de insumos, como yesos, por ejemplo, en Escayachi. No vamos a tener problemas de yeso en Entre Ríos. De ahí sacamos, ¿sí? El cemento, vamos a tener problemas en Escayachi, porque está cerca de la parte del puente. Pero si vamos a tener problemas ya sigamos con Entre Ríos, sigamos con la parte del valle. Hay que transportar. Pues, ¿cuánto es el transporte que vamos a tener? ¿Sí? No es el mismo precio en la ciudad de Tarija, en el puente, que en otro lugar. Entonces, un boliviano, dos bolivianos, hay que poner esos costos en los costos de transporte. O sea, contigo, les digo, la disponibilidad de los materiales que vamos a tomar en cuenta en ese lugar. ¿Ok? ¿Y qué es la disponibilidad? El transporte. ¿Okay? Veamos siempre el tema del transporte. ¿Cómo llegan los materiales a ese lugar? La proximidad y disponibilidad de una mano de obra local y calificada. Sabemos de que los albañiles, que son estos grandes aliados, la mayoría son de la parte rural, ¿sí? Es decir, la disponibilidad de mano de obra hay, pero ahora viene la pregunta, ¿es calificada o no es calificada? Entonces, la mayoría de las personas rurales no son mano de obra calificada, es decir, es el grueso de los peores, que nos permiten ayudar a albañiles para poder construir diferentes obras. Entonces, ¿cuánta gente hay disponible en un lugar? ¿Cuánta gente no la hay? ¿Sí? No voy a colocar en una zona rural, por ejemplo, diga 4 frentes de trabajo donde sabes que no existe gente, entonces tengo que llevar. Entonces mis costos van a incidir, todo incide en los costos. Ya hemos dicho en la anterior clase, estudiamos 5 años para estudiar 2 números, costo y tiempo. ¿Sí? Entonces todo influye en los costos. ¿Ok? Electricistas, por ejemplo, en la parte rural normalmente no lo hay. ¿Sí? Normalmente no, entonces tengo que llevar de la ciudad de Tarija o de otro lugar. ¿Ok? O Bermejo, Yacuy, etcétera, donde son poblaciones mucho más grandes y tengo que tener esa calificación. Perfecto, no hay problema, pero tienen que comer, tienen que dormir, lo tengo que transportar.
¿Esos costos están incluidos en su precio unitario? ¿Sí o no? ¿Ok? Los medios de transporte, les decía, ¿no? Hay disponibilidad de transporte, hay carreteras, puedo llegar con un camión, con una volqueta, etcétera, para llevar material, llevar personal. No existe, tengo que aperturar. Hay muchas obras en la zona del Chaco, por ejemplo, Entre Ríos, Bermejo, el Chaco propiamente dicho, donde no existen caminos de acceso. Normalmente para sistemas de riego, ¿sí? Entonces, para la obra de toma tengo que llevar. Si quiero hacer canales de riego, muchas veces pasan por medio de terrenos. Puedo ir transportando material para esos lugares. Independientemente, hoy día se ha puesto de moda utilizar tuberías de PVC, pero eso es un canal abierto, ¿sí? Pero igual, esa tubería, ¿cómo llego al lugar donde va a estar emplazada ese sistema de riego? O sea, está a 100 metros en carretera, 80 metros, 200 metros, 500 metros. Entonces, ¿cómo tengo que pagar a alguien para que lleve manualmente? Muchas veces son carreteras empinadas o terrenos empinados, ¿sí? Y si quiero hacer canal abierto, perfecto. ¿Cómo transporto una bolsa de cemento? Son 50 kilos. Lo tendré que dividir en dos, lo tendré que dividir en tres. Para que lleve un burro lleva 25 kilos aproximadamente, 20 y 25. O sea, una bolsa de cemento tengo que partir en dos burros, por ejemplo. Entonces tengo que pensar de con un proyecto, una obra, no solamente la parte de la consultoría, cómo pretendo calcular, sino cómo pretendo construir desde mi experiencia, desde mi know-how, desde los puntos de vista de mi alternativa de solución. ¿Sí? Puede venir otra empresa y decir, no, haremos, me sale más económico, tengo equipo pesado, abro un camino precario para que entre el transporte de arena, grava, a cemento, todo, y voy haciendo varios caminos precarios, perfecto. Pero si no tengo un equipo pesado, no tengo disponibilidad de un equipo, no tengo que alquilarlo, pues es dos costos. O sea, me sale más barato transportarlo por burro o pagar como dice vulgarmente, un bulldozer para que haga un trabajo pesado. O sea, tengo que empezar de siempre pensando desde el punto de vista de la consultoría y desde el punto de vista de la construcción. ¿Sí? Disponibilidad de servicios públicos, agua, luz, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, y gas, combustibles, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si estoy haciendo, por ejemplo, un edificio, una casa, una casita de 2 pisos, normal, convencional, en la ciudad de Tarija, ¿sí? Tengo cerramiento, perfecto, voy al lugar, me contrato que hagan ahorita, listo. ¿Necesito levantamiento topográfico o no necesito? Pregunto. ¿Necesito o no necesito un levantamiento topográfico? Ya el lote está cerradito, lo veo plano, perfecto. Pregunto, ¿necesito o no necesito? Que alguien me responda. Vamos, aunque sean los mismos. Sí necesita para comprobar si son los datos reales a los que tiene el plano. Por una parte para verificar, como dice su compañero, para verificar. Pero lo más importante, para ver niveles. ¿Sí? ¿Cómo saco las aguas de la parte de atrás? Las aguas pluviales. Pero lo veo terreno plano. ¿Sí? Pero esa planura, si vale el término, puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. Aquí tengo mi calle, donde voy a sacar las aguas pluviales. Entonces, ¿cómo voy a identificar? ¿Cómo voy a saber? Si no estamos haciendo curvas de nivel cada metro, como hacemos con una carretera. Buscaremos cada 10 centímetros. ¿Sí? Es decir, esa casita de 2 pisos me va a permitir hacer una grada, 2 gradas, 3 gradas hacia arriba, o hacemos una grada, o rellenamos,
pues en los muros de contención, pero está cerrado, se nota que es plano. Pero ¿cómo voy a evacuar las aguas fluviales, las aguas sanitarias? ¿Sí? Porque eso funciona por gravedad. En cambio, el agua potable no hay problema, tengo presiones. Sabes que la presión es indistinto, o sea, verificaré que sea 10 metros cúbicos de agua en cualquier punto y listo. El gas lo mismo, la energía eléctrica lo mismo. Sí, simplemente verifico una pérdida de carga y punto. Pero los otros sistemas trabajan por gravedad, entonces necesariamente necesito un levantamiento topográfico. Y para los que van a ir al tema de estructuras en proyectos de grado, pues pedimos un levantamiento topográfico. Para ver esa, o sea, la arquitectura se mantiene tal cual, pero el nivel, voy a subir, el ingreso va a ser una gradita, dos graditas, ya, tengo 2 gradas. Ah, perfecto. ¿Qué significa? 16 centímetros, son 32 o 34, depende de 16 o 17. ¿Sí? Me indica que mi sobrecimiento ya no va a ser de 30, va a ser de 60. Eso es costo. Tengo que hacer un sobrecimiento a la vuelta de la construcción. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tengo que pensar porque eso me incluye en costos, me incluye en cálculo estructural, porque estoy aumentando peso, porque ese encadenado va a caer sobre las columnas, ese sobrecimiento. ¿Sí? Entonces tengo que recalcular y volver a hacer todo esto. O sea, la disponibilidad de servicios básicos me dice qué hay y qué no hay. ¿Sí? Decía agua, por ejemplo, en los zonas rurales. El agua es aceptable, no es aceptable. Muchos dicen agua potable, por nombre. Pregunto, para hacer una obra civil, independientemente de lo que sea, en la zona rural, ¿hago análisis de agua o no hago análisis de agua? ¿Y qué tipo de análisis voy a hacer? Bueno, vayamos ganando tiempo. Sí se hace un análisis de agua. ¿Sí? Y si voy a hacer obras civiles, haré un físico-químico. Es un análisis físico y análisis químico. Si es un sistema de agua potable, hago físico-químico y bacteriológico. Ya, para ver si es que tengo colis o no tengo colis. Ese es bacteriológico. Sí, ver qué tipo de tratamiento hago para eliminar los colis, qué tipo de filtros. Sí, pero si en obras civiles, todas las obras civiles necesito un análisis físico-químico para ver las purezas o impurezas dentro de la parte física que tengo suspensión. Sí, y químico para ver que tengo o no tengo sales. Vuelvo a repetirles, las sales, la obra me va a durar 1 año, 2 años, pero tengo una cantidad elevada de sales, me va a durar ese tiempo, pero tengo bajos sales, no tengo ningún problema, no va a durar 20, 30 años, no tengo ningún problema. ¿Sí? O sea, me olvido los lugares, hay lugares en Tarija donde tenemos aguas saladas, ya sabemos cómo identificarlas. ¿Sí? Tenemos varios lugares con aguas con azufre, aguas con cromo, con cloro. Sabemos que el cloro, todo eso son dañinos para el hormigón. ¿Sí? El azufre recontra, Dios, no se debe utilizar. Está prohibido utilizar para hormigones, independientemente del tipo de obra que se haga. ¿Sí? El clima y la altura sobre el nivel del mar. ¿Influye una obra civil el definir el clima? Sí, sí, sí. O sea, no estamos viendo una obra como tal los demás insumos, como por ejemplo la disponibilidad de materia prima, etcétera, sino desde obras civiles. ¿Sí? Vean ustedes, pero ¿qué tiene que ver el nivel del mar en una obra civil? La dilatación. Tengo mayor dilatación, menor dilatación de los materiales. ¿Sí? Tengo temperaturas que van a estar bordeando el 0 grados, zona de Iscayachi. ¿Sí? Voy a tener materiales o lugares que voy a estar bordeando una temperatura promedio de 35 grados, que es una del Chaco. Entonces la dilatación es un factor muy importante para ver dónde voy a colocar mis puntos de dilataciones, cuál va a ser
la jugada que voy a utilizar ahí, pues, la jugada me refiero a qué distancia vamos a colocar las dilataciones. Vamos a dejar los 35 metros, vamos a colocar los 15 metros, etcétera. Calcularé, definiré, etcétera. ¿Okay? Para ver realmente cómo va a afectar esto. ¿Es lluvioso o no es lluvioso? O sea, si es una zona de Iscayach, si es zona seca. Es una zona de Entre Ríos que una vez que empieza a lloviznar, saben que hay gente que vive ahí, 2 semanas, 3 semanas, ese ambiente húmedo que tenemos, zona de Bermejo, ambientes húmedos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a afectar en los tiempos que van en la construcción? ¿Cómo va a afectar en la calidad de los materiales que van a tener en la construcción? Etcétera. ¿Sí? O sea, tengo que tomar en cuenta todos esos aspectos. Los laboratorios especializados y de campo es simplemente para verificar. ¿Sí? Normalmente toda empresa debería tener un laboratorio de hormigones, porque para todo utilizamos hormigones, para carreteras, sistemas de agua potable, sistemas de riego, estructuras, etcétera. Necesitamos hormigones, o sea, para romper probetas, una prensa hidráulica y ver la calidad de los hormigones que estamos teniendo. Ahora, si vamos a hacer carreteras, tenemos laboratorios de suelos, etcétera, ¿sí? Que son de campo, y otros que son ya en la ciudad, donde podemos tener verificar con mayor calidad, con mayor condiciones de transporte, etcétera, etcétera, para ver los materiales que vamos a utilizar. ¿Okay? Y otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta desde el punto de vista de la infraestructura de obras civiles, ¿sí? Para considerar ¿qué podemos tomar como otros aspectos? Por ejemplo, algún tipo de materiales no especializados o muy especializados, como por ejemplo no tenemos hoy en día la disponibilidad de perfil de aluminio que se ha puesto de moda, ¿sí? Una calidad de 25, de 30, de 35, de 25 milímetros, 30 milímetros, 25 milímetros de espesor, etcétera. O sea, tampoco voy a pedir materiales que no existen, que lo he visto por internet y que no existen. Eso pasó, por ejemplo, con el Coliseo de Tarija, el nuevo Coliseo que está en la Villa Olímpica. La primera consultoría que hicieron, pusieron un material, un PVC muy especializado, que se utilizó en el Teatro de Sydney, de Australia. El mismo material. Lo fabrican en Europa y lo fabrican en Brasil. Estaban por fabricar en Brasil. Hay la disponibilidad en nuestro medio, se puede transportar, se puede adquirir. No, en todo internet, el gran consultor, el ingeniero, el arquitecto, genio, un genio para hacer eso. No, pero si en otras partes del mundo construyen así. Pero ¿cómo llega a nuestro medio? ¿Cuál es el costo? No puedo colocar un precio de fábrica de Europa, perfecto. Tengo que tener en cuenta importaciones, transporte, etcétera. Entonces el precio se incrementa. No puedo dejar el mismo precio de fábrica, porque no se fabrica en Bolivia. Entonces al tener que modificar a su nuevo mercado, pero la consultoría está de esa manera. ¿Por qué? Porque al consultor se le ocurrió. ¿Por qué? Sin otras. Y ese es un común de mucha gente que no tiene conocimiento. Y dice, pero si en otras partes del mundo construyen así. Es una vergüenza que no se construye en Tarija de esa manera. Si en España, si en Estados Unidos, si en Europa construir de esa forma. Pero tenemos disponibilidad de materiales. Hay disponibilidad de materiales aquí. Eso también para una persona que ve mucha televisión, que ve mucho internet, y perfecto. La ignorancia les ha llevado a comentar eso. Me refiero a ignorancia porque no conoce el detalle de cómo hacemos para que un material llegue a nuestro medio. ¿Se dan cuenta? O sea, no se trata de decir, voy a utilizar, qué sé yo, maderas. Las maderas en nuestro medio son tratadas. No lo son. Ninguno trata madera. Recién están sacando un tipo de maderas de Santa Cruz tratadas. Sin tanto, no son maderas tratadas, son maderas naturales. Se deben secar y se las utiliza. Por eso que no existe mucha cultura en nuestro medio de hacer construcciones con maderas. Pero no falta el genio de decir, pero en otros lugares hacen de esa manera. ¿Por qué no hacen aquí en Bolivia? Justos.
Simplemente costos. Porque tenemos otro tipo de materias que reemplaza eso. Es sencillo, la respuesta es sencilla. ¿Sí? Y el por qué está muy grande en ese sentido. ¿Sí? Entonces, para que ustedes se den cuenta un poquito qué es lo que se debe tomar en cuenta para una ubicación, una macro localización, un emplazamiento de una obra. Todos los detalles que hemos visto. ¿Sí? No se trata simplemente de la arquitectura, hecho los planos, y la ingeniería hace el cálculo. O la ingeniería directamente hace una carretera, hace un sistema de riego, hace un puente perfecto, un alcantarillado, un agua potable, y para de contar. No, sino que aparte de la ingeniería, tengo que tomar en cuenta de la consultoría, la construcción. ¿Cómo voy a tomar en cuenta? Ponía otras veces el ejemplo, otras clases siempre voy a materias que todo el semestre, para ver la idea del proyecto. Si tengo un problema, que es ir de una banda del río a la otra banda del río. Puede ser un puente, perfecto. ¿Qué tipo de puente? Ya, un puente con vigas pretesadas o postesadas, listo. Sí, ya, pues, entonces hago mi cálculo, perfecto, saco costos, punto. Ya, se licita obra. Pero eso así como consultor. Pero tengo que en mi mente pensar, ¿cómo voy a construirlo? No lo voy a construir yo, pero tengo que dar, para determinar mis costos, tengo que decir cómo, qué tomar en cuenta. Vaciado in situ, vigas lanzadas, seccionadas, con terapia superior, voy a colocar puntales. Si hay varias alternativas, solamente para esa viga. Hay varias alternativas constructivas y cada una tiene diferentes costos. No significa que uno reemplaza al otro, ¿no? Tengo más experiencia, tengo un lanzador más económico, ya, perfecto, dispongo, pero si no dispongo de un lanzador tengo que alquilarme. Y un lanzador es carísimo, ¿sí? Entonces tengo que ver, para eso determino costos, determino justamente, perdón, varios, varios aspectos para decir, voy a alquilar, no voy a alquilar, etcétera, etcétera. Es el mismo problema, la misma solución. La misma viga, pretesada o postesada. El resultado es el mismo. Tener una viga construida es, bueno, listo, está emplazada en ese puente. Pero ¿cómo voy a construir? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo? Por eso que existe el profesional junior y el profesional especializado. El junior es junior, como el nombre dice, sí, es joven todavía. El joven no en edad, sino en conocimiento, en experiencia. Y el especialista porque tiene más experiencia, tiene otras alternativas constructivas de diferentes rubros. El que se especializa es justamente en ese punto, en ese aspecto. ¿Sí? El que va picoteando de todo un poquitito no es especialista. El que tenga una maestría en una cosa no es especialista. El especialista lo hace, ¿sí? Justamente la experiencia que pueda tener en esa área, en ese rubro. ¿Ok? Eso para que ustedes puedan tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. Bien. Entonces lo que viene a ser el ciclo de proyecto. En el ciclo de proyecto ustedes ya pueden ver aquí varias cosas con rojito, varios aspectos. Dice, la etapa de formulación de un proyecto de obras civiles permite clarificar los objetivos del proyecto y analizar en detalle las partes que lo componen. Este es un método científico que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Algunos se achican, algunas etapas, otras no, etcétera, pero se sigue manteniendo lo mismo. Dice, dependiendo de los niveles de profundización de los diferentes aspectos, se suelen denominar los estudios como identificación de la idea o la idea del proyecto, es lo mismo. El perfil preliminar, ¿okay? El estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad y diseño final. Todo esto viene a ser la parte de preinversión, si va a ser, ¿sí?
A esto le faltaría lo que viene a ser la inversión, que es la construcción, la operación y mantenimiento. ¿Ok? En cada uno de los cuales se examina la viabilidad técnica, económica, financiera, institucional y ambiental y la conveniencia social de la propuesta de la inversión. ¿Okay? Entonces, en cualquier etapa de estos, un proyecto puede caerse sin el interno. ¿Sí? Es decir, puede ser desde la misma idea del proyecto. Puedo tener varias ideas. ¿Sí? Pero cuando hago una idea, cuando identifico un problema, tengo que buscar una solución. Y le vuelvo a repetir, esas soluciones son ideas de proyectos. ¿Sí? Pero muchas veces hay proyectos que no tienen solución desde el punto de vista ambiental, social, económico, técnico, etcétera. No tienen solución. Y cualquiera de estos aspectos lo puede hacer que el proyecto no se logre de ejecutar. ¿Sí? Puedo tener una idea de hacer qué sé yo, una planta nuclear en Tarija. O sea, no es factible. ¿Por qué? Porque tengo otras generación de otras energías alternativas. No, pero hay que hacerlo. No vale la pena. Sí. Igual que en su momento se quería hacer el parque eólico. Con buena iniciativa se sacaron datos para ver los vientos a la ventolera. Sí. Pero quedó ahí, simplemente como idea, como gran idea. Y no prosperó porque estamos con un sistema interconectado de energía eléctrica y la alternativa de hacer una generación de energía eléctrica eólicamente no era factible. La inversión era muy grande para la respuesta que podría para la generación de recursos que tenía, o sea, no era factible. Entonces cayó ahí una idea de proyecto. ¿Sí? Hay varios proyectos que los puedo mencionar, como que se han caído, ¿no? En perfiles, lo mismo. Yo elaboro un perfil. Vamos a ver a grandes rasgos el contenido de un perfil. Lo van a profundizar mucho más en proyecto de grado 1, donde ahí sí se hace un perfil de proyecto para que usted pueda optar al título de ingeniero. ¿Sí? En el estudio de prefactibilidad y la factibilidad, vamos a ver en detalle en siguiente clase, son aspectos que vamos a ver qué contenidos va a una prefactibilidad y una factibilidad. O sea, ¿es posible hacer o no es posible? Vuelvo a repetir, en cualquier etapa, hasta en el diseño final, un proyecto puede caerse. ¿A qué me refiero con caerse? De que no es posible realizar o hacer esa inversión. ¿Sí? Estoy hablando de la parte negativa. De la parte positiva, tengo que cumplir todo esto para ir afinando y determinar los dos números, costo y tiempo, desde el punto de vista de la ingeniería. Desde el punto de vista social, cuál es la población objetivo, quiénes son los beneficiarios, etcétera. Desde el punto de vista económico, los grandes parámetros, el BAN y el TIR. ¿Sí? El BAN que es valor actual neto y el TIR la tasa interna de retorno. De ahí sale una serie de derivaciones, el BAN social, el TIR social, el precio sombra, beneficio costo, etcétera, que son varios aspectos económicos que se tienen que tomar en cuenta que los economistas ya lo saben hacer. ¿Sí? Desde el punto de vista ambiental, también hay contaminaciones, no hay contaminaciones, son parciales, son momentáneas, etcétera, etcétera, ¿sí? Para poder hacer. Entonces, todo esto lo vamos a profundizar punto a punto en la siguiente clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, si no hay preguntas, ya, nos vemos el siguiente lunes, jóvenes, se cuidan, saludos, adiós.